Mi mujer tuvo una aventura con su entrenador del gimnasio y me pidió la mitad de todo cuando nos divorciamos, pero no se dio cuenta de que mi padre era en realidad el dueño de nuestra casa ahorrada. En secreto, nunca imaginé que me encontraría compartiendo mi historia aquí. Sin embargo, aquí estoy a mis 35 años. Soy contable en una empresa local desde hace casi una década. Conocido por mi enfoque práctico y mi sensatez, he conseguido mantener la compostura durante un reciente trastorno personal. Estoy casado con Katy, de 33 años. Nuestro viaje empezó hace 5 años y culminó con el matrimonio hace 2. No hemos tenido hijos, lo que en retrospectiva parece algo fortuito. Desde que nos casamos, Katy dejó su carrera de marketing para centrarse en nuestra vida juntos. Yo la apoyaba, mis ingresos eran suficientes para los dos y creía que la interrupción de su carrera era solo una fase temporal. Nuestra vida incluía una casa modesta y una cuenta de ahorros, nada lujoso, pero suficiente para estar cómodos. Katy pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pero recientemente se hizo evidente un cambio en su comportamiento. Al principio fue sutil, pasaba más tiempo con los amigos o en el gimnasio, y su afecto y actitud defensiva habían disminuido. Cuando abordé el tema de su comportamiento, al principio lo atribuí al estrés o a una mala racha conyugal. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, crecía la sospecha de que había algo más profundo. Mis temores se confirmaron. Una noche, mientras Katy se duchaba, sonó su teléfono. Apareció un mensaje de alguien llamado Derek, su entrenador del gimnasio. Estoy deseando verte mañana, cariño. La mirada casual que me llevó a abrir su teléfono reveló un rastro de mensajes explícitos y planes para un futuro que me excluía claramente. Atónito, me quedé mirando el dispositivo. La traición de Katy, la mujer con la que me había casado y en la que confiaba, era palpable. Sin embargo, sentí un entumecimiento abrumador, más que ira o tristeza. Tal vez fuera el shock inicial, o tal vez mi naturaleza pragmática, pero sabía que tenía que enfrentarme a ella con calma y racionalmente. Cuando Katy salió del baño, le entregué el teléfono con calma y le pedí una explicación. Al principio, lo descartó como una simple broma. Sin embargo, cuando leí algunos de los mensajes en voz alta, se dio cuenta de que negarlo era inútil. Sin ningún signo de arrepentimiento, declaró sin rodeos: quiero el divorcio. No había disculpas, ni culpabilidad, solo una declaración fría y distante. Me confesó que llevaba un tiempo saliendo con Derek y que ya no estaba contenta con nuestro matrimonio. Sin rodeos, me dijo que me dejaba por él. Lo que me pilló desprevenido fue su inmediato cambio a discutir la división de nuestros bienes. Reclamó la mitad de todo, nuestra casa, los ahorros, todo lo que habíamos acumulado. Justificó su demanda diciendo que había dejado de lado su carrera para apoyar la mía, un argumento que me pareció audaz. A pesar de la conmoción, mantuve la compostura. Quizá ya me había distanciado emocionalmente, o quizás sabía algo que ella no sabía. Acepté sus condiciones sin rechistar y le dije que podía quedarse con la mitad de lo que creía que era nuestro. Su sorpresa fue evidente. Probablemente esperaba resistencia o agitación emocional, pero me negué a gratificarla con lo que Katy desconocía, y algo que decidí no revelar fue que casi todos nuestros bienes importantes estaban a nombre de mi padre. Él es un hombre precavido y me había aconsejado desde el principio, cuando empecé a ganar bien, que asegurara mis bienes de esta manera. Según él, era una protección contra posibles problemas futuros, como deudas, problemas legales o un matrimonio fallido. En aquel momento, me pareció una planificación financiera prudente. Ahora, cuando Katy exigía su parte, sabía que sus expectativas no se cumplirían. Sobre el papel, mis posesiones eran modestas: una cuenta bancaria con los fondos justos, un coche y algunos objetos personales. La casa, aunque parecía nuestra, era técnicamente propiedad de mi padre. Mis sustanciosos ahorros también los administraba mi padre. Para evitar una larga batalla legal,
propuse que resolviéramos nuestro divorcio a través de la mediación, pensando que sería menos costoso y más sencillo para ambos. Ella aceptó, probablemente creyendo que así se aseguraba gran parte de mi patrimonio. Lo que Katy no sabía era que esta salvaguarda con mi padre se había establecido hacía mucho tiempo. No fue por previsión, pero echando la vista atrás, aprecio la prudencia de mi padre. La casa y la mayoría de las inversiones que Katy esperaba reclamar eran técnicamente suyas. Siempre mantuve una discreta presencia financiera bajo mi propio nombre, viviéndolo bastante modestamente como para que nadie, Katy incluida, planteara dudas. Una vez iniciado el proceso de divorcio, involucré a mi padre. Naturalmente, no estaba contento con la situación, pero comprendió la necesidad de discreción. Consultamos a un abogado para asegurarnos de que nuestros acuerdos eran sólidos desde el punto de vista legal. Resultó que todo estaba en orden. Katy podía reclamar lo que quisiera, pero legalmente no había mucho a mi nombre que pudiera reclamar. Sin perder tiempo, Katy contrató a un abogado de divorcios contundente, de esos que se comprometen a quitarle todo lo que puedan a la parte contraria. En respuesta, elegí un abogado de perfil bajo, pero con experiencia en casos financieros complejos como el mío. Quería que el proceso fuera digno y estaba decidido a no dejarme intimidar por Katy y su agresivo equipo jurídico. El primer paso fue la declaración de bienes, que no se desarrolló como Katy esperaba. Declaré todo lo que exigía la ley, mostrando con transparencia los escasos bienes a mi nombre. Al ver la realidad, la actitud confiada de su abogada decayó. Ambos parecían desconcertados y posiblemente sospechosos, pero no podían cambiar los hechos. Mis declaraciones fueron completas y honestas, sin ocultar ningún activo. En ese momento, Katy arremetió contra mí, insultándome y acusándome de engaño. A pesar de su enfado, yo había sido totalmente transparente. Tras soportar su aluvión de acusaciones y voces alzadas, me marché, sugiriéndole que reanudáramos la conversación cuando se calmara. Ahora me encuentro recurriendo a Reddit, sin saber si he manejado las cosas correctamente. Así que Reddit. ¿Soy yo la culpable por aceptar darle la mitad sabiendo que no recibirá ni de lejos lo que espera? Las cosas están empeorando. Después de la declaración de bienes inicial, Katy estaba en total incredulidad. Estaba convencida de que yo ocultaba bienes. Sus acusaciones se intensificaron, y el comportamiento de su abogado no era mejor. El shock era evidente en sus caras. Al revisar las modestas cifras documentadas, no tardaron en exigir una investigación más exhaustiva. Katy se mostró inflexible a la hora de descubrir el supuesto patrimonio oculto, nuestras inversiones en viviendas y nuestros ahorros. Le asombraba que nuestros años de matrimonio parecieran dar tan poco para repartir. Su abogado contrató a un contable forense, sospechando que había fondos ocultos. Al principio, esto me inquietó, no por la existencia de bienes ocultos, sino por la posibilidad de prolongar el proceso. Sin embargo, mi abogado me tranquilizó y una revisión exhaustiva confirmó que no había nada que descubrir. Todo lo declarado era legalmente correcto. No había pruebas que relacionaran los bienes a nombre de mi padre. A medida que la investigación persistía, la frustración de Katy se hacía evidente. Acostumbrada a salirse con la suya, le costaba aceptar que iba a ganar poco con el divorcio. Entonces cambió de táctica, argumentando que su papel en la gestión de nuestro hogar y la renuncia a su carrera contribuyó significativamente a mi éxito profesional y a nuestro estilo de vida, insistiendo en que esto merecía una parte sustancial. Aunque era beneficioso que Katy se ocupara ocasionalmente de la casa, yo no dirigía una empresa de las Fortune 500. Soy un contable de nivel medio. Soy un contable de nivel medio con un trabajo estable que no ha experimentado cambios drásticos en sus ingresos. A pesar de ello, ella insistía en que sus sacrificios en su carrera de marketing habían impulsado mi estabilidad profesional. Pero, siendo realistas, ella no llevaba mucho tiempo en su carrera antes de elegir quedarse en casa, una decisión que tomó de forma independiente, no por mi insistencia.
Su abogado hizo hincapié en sus supuestos sacrificios para pintar un cuadro en el que yo me beneficiaba de sus acciones. Pero las pruebas eran escasas. Incluso intentaron involucrar a mis padres en el proceso, acusándoles de interferencia financiera. Esta acusación, que sugería que habían ayudado a ocultar bienes o me habían dado fondos no declarados, me molestó especialmente. Mis padres no tenían nada que ver con nuestras finanzas, e implicarlos era innecesario y duro. Mi abogado rebatió rápidamente estas afirmaciones infundadas, pero era evidente que Katy se estaba agarrando a un clavo ardiendo. A medida que el proceso de divorcio se prolongaba, adoptó un enfoque más directo. Si la vía legal no satisfacía sus expectativas, intentaba empañar mi reputación por otros medios. Empezó a decir en nuestras redes sociales que yo había estado guardando dinero en secreto y que había sido manipulador financiero durante todo nuestro matrimonio. Estas acusaciones me escandalizaron, sobre todo cuando amigos comunes me contaron cómo ella se presentaba a sí misma como una víctima. Al no saber nada de nuestra realidad financiera, Katy incluso recurrió a las redes sociales, publicando mensajes crípticos pero punzantes sobre el comportamiento narcisista y la traición. Aunque algunas personas simpatizaban con ella, la mayoría de quienes nos conocían bien comprendían la verdad. Eran conscientes de que tal engaño no estaba en mi carácter. Era exasperante ver cómo Katy intentaba manchar mi reputación simplemente porque la situación no la favorecía. Pero mantuve la compostura. Sabía la verdad, y también la sabían los que de verdad me importaban. Y lo que era más importante, me centré en asegurarme de que no me sacara más de lo que era justo. Mientras Katy orquestaba una campaña de desprestigio, yo me esforzaba por salvaguardar mis intereses. Mi abogado y yo mantuvimos un contacto constante, recopilando todas las pruebas necesarias para validar mi relato. Documenté meticulosamente cada interacción con Katy, anotando cada una de sus demandas y sus intentos de retratarme negativamente. Previendo que estos documentos podrían ser cruciales en el juicio, también empecé a reunir pruebas de su aventura con Derek. Aunque el adulterio no siempre es decisivo en los divorcios, mi objetivo era dejar claro que ella no era la parte perjudicada. Esto incluía guardar textos entre ella y Derek, fotos de ellos juntos, e incluso relatos de amigos que sabían de la aventura pero habían permanecido en silencio. Mi intención no era avergonzarla, sino sacar a la luz la verdad. Además, me preparé para las repercusiones que tendría el hecho de que se hiciera público que ella no recibiría la mitad de nuestros bienes. Me mantuve al margen, concentrándome en mi carrera y mi bienestar personal mientras me preparaba para las siguientes fases del divorcio. Un giro interesante fue la reacción de Derek cuando el divorcio se volvió contencioso. Al principio, estaba entusiasmado con sus planes de empezar de nuevo juntos. Sin embargo, a medida que surgían complicaciones, empezó a retraerse. Se hizo evidente que estaba menos comprometido de lo que Katy creía. Sus dudas aumentaron cuando se dio cuenta de que alinearse con ella podría ponerle en aprietos económicos. Katy imaginaba un futuro pródigo con Derek, pero él se resistía a comprometerse, sobre todo cuando su reputación profesional en el gimnasio se vio afectada por el escándalo. Parece que la gente es reacia a entrenar con alguien conocido por relacionarse con mujeres casadas, y ahora Derek se está distanciando de Katy. Al observar esto, no puedo evitar sentir una mezcla de simpatía y recuerdo por sus acciones. Personalmente, estoy lidiando con emociones contradictorias. Por un lado, hay una sensación de reivindicación. Protegí con éxito mis activos y Katy no recibió la ganancia inesperada que esperaba. Sin embargo, también hay una tristeza persistente. Después de todo, este era mi matrimonio. Una vez amé profundamente a Katy e imaginé construir nuestra vida juntos. Ver cómo se desintegra nuestra relación es un reto, aunque creo que, en última instancia, es lo mejor. Actualización desde mi última entrada, la desesperación de Katy ha aumentado dramáticamente. Al darse cuenta de que no obtendrá el resultado financiero que esperaba, ha recurrido a medidas más drásticas para perturbar mi vida.
Lo más preocupante es su reciente amenaza de dañar mi carrera y mi reputación. Me advirtió explícitamente de que si no aligeraba el proceso de divorcio o aumentaba su indemnización, mancharía mi nombre en mi bufete. Esta amenaza se materializó cuando empezó a aparecer en mi despacho sin invitación. La primera visita fue con el pretexto de que necesitaba hablar. Sin embargo, cuando le dejé claro que ya no había nada que negociar, se puso nerviosa. Levantó la voz y amenazó con denunciarme ante mis colegas. Afortunadamente, conseguí acompañarla a la salida antes de que la situación empeorara, pero su imprevisibilidad es cada vez más evidente. Desde entonces, Katy ha vuelto a vivir con sus padres, donde su comportamiento errático continúa. Aunque sus padres la apoyan, es evidente que están decepcionados por cómo se están desarrollando los acontecimientos. Incluso los padres de Katy parecen ver a través de su retrato como una víctima. Amigos comunes han comentado que su comportamiento es cada vez más volátil, que discute con su familia y que parece estar al borde de un ataque de nervios. Desde el punto de vista legal, las cosas también están empeorando. El abogado de Cassis no ceja en su empeño de utilizar cualquier medio de presión contra mí. Han intentado citar los registros financieros de mis padres, a pesar de las claras explicaciones de mi abogado de que los bienes de mis padres son irrelevantes para nuestro divorcio. Es una estrategia evidente para desestabilizarme, pero no está teniendo éxito. Además, han tomado declaración a mis compañeros, con la esperanza de encontrar pruebas de que ocultan bienes o ingresos. Sus esfuerzos son desesperados, pero la gestión de estos continuos desafíos es agotadora. Cada vez que abordamos una solicitud, surge otra, lo que convierte este calvario en una batalla estratégica aparentemente interminable. Sin embargo, gracias a la competencia de mi abogado y a las sólidas salvaguardias legales que puso en práctica mi padre, he conseguido mantener la ventaja. No obstante, el proceso es agotador. No sé cuánto tiempo podré aguantar antes de que se convierta en un juicio. En cuanto a las medidas legales, hemos recurrido a la mediación en 2 ocasiones, pero ambas sesiones han sido inútiles. La primera reunión se disolvió en apenas 20 minutos, después de que Katy exigiera inflexiblemente la mitad de la casa y de nuestros ahorros. Cuando mi abogado le aclaró que la casa estaba a nombre de mi padre y que los ahorros no eran tan sustanciosos como ella suponía, Katy se marchó furiosa, acusando al mediador de parcialidad y a mí de engaño. El segundo intento de mediación no fue más productivo. Katy llegó con una serie de demandas poco realistas, incluyendo la propiedad completa de la casa y una parte considerable de nuestros ahorros casi inexistentes, junto con una pensión alimenticia durante 5 años. Mientras mi abogado le reiteraba los hechos legales de que no tenía derecho a esas demandas, la frustración de Katy se desbordó. Proclamó en voz alta sus sacrificios por nuestro matrimonio y que yo la estaba dejando en la indigencia. Durante la mediación, luché por mantener la compostura. Las acusaciones de Cassis, que me describía como la causa de todos sus problemas, eran exasperantes, sobre todo teniendo en cuenta que ella había iniciado el divorcio después de su aventura. Después de esa tumultuosa sesión, era evidente que el proceso judicial era inevitable. Además, Katy se ha visto en apuros económicos, pidiendo dinero prestado a amigos y familiares para hacer frente a sus gastos legales. La prolongación del divorcio fue claramente inesperada y sus fondos están menguando. No sé cómo piensa seguir pagando a su asertivo abogado, pero no es asunto mío. Su creciente desesperación es evidente en su comportamiento errático. Amigos comunes me han contado que se aísla y se lamenta constantemente de cómo supuestamente le he arruinado la vida. Esta continua narrativa de victimismo incluso ha empezado a cansar a sus amigos, llevando a algunos a distanciarse debido al drama en curso. Mientras tanto, me he centrado en manejar la situación con la mayor calma y estrategia posibles. Cada acusación o demanda de Katy se responde con pruebas sólidas de mi parte. Cumplimos plenamente con cada solicitud de documentos. Como no tengo nada que ocultar, mi abogado se asegura de que nos atengamos estrictamente a las normas legales. A diferencia del equipo de Katy, que parece más flexible con sus tácticas.
También hemos velado por proteger la intimidad de mis padres, frustrando los intentos de Katy de arrastrarlos a la disputa. Las salvaguardas legales le impiden acceder a sus registros financieros. Su desesperación es transparente. Parece convencida de que una investigación más profunda descubrirá riquezas ocultas. Sin embargo, no hay nada que descubrir. Por fin llega el día de la vista judicial. Acusada de detención, Katy testificó, primero afirmando agresivamente que yo había ocultado bienes. Me acusó de manipulación financiera, de ocultar fondos y cuentas secretas y de engañarla sobre nuestro verdadero estado financiero. Katy se presentó dramáticamente como víctima en el estrado, relatando con lágrimas en los ojos cómo había sacrificado su carrera para mantener la mía y ahora se encontraba en la indigencia. Se emocionó visiblemente, alegando que tanto el divorcio como mi supuesto engaño financiero la habían pillado por sorpresa. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando mi abogado presentó pruebas concretas de su aventura con Derek. La revelación de textos, fotos y detalles sobre su relación cambió visiblemente la percepción de la sala. Cuando su historia de víctima se tambaleó, intentó minimizar la aventura, sugiriendo que era un mero error sin relación con nuestro divorcio. No obstante, su credibilidad se vio gravemente socavada y se hizo evidente que sus reclamaciones económicas estaban más motivadas por el propio interés que por la necesidad. Cuando me tocó testificar, mantuve la compostura y me centré únicamente en los hechos. Mi abogado me había preparado a conciencia. Comprendí que las reacciones emocionales o la actitud defensiva podían poner en peligro mi posición. Detallé el antiguo acuerdo de que mis bienes estuvieran a nombre de mi padre, revelé toda mi situación financiera y relaté mis esfuerzos por resolver el asunto de forma amistosa a través de la mediación. También destaqué las amenazas de Katy, su comportamiento impredecible y las perjudiciales acusaciones públicas que había vertido contra mí. Presentamos documentación clara, refutando sus numerosas acusaciones y estableciendo el verdadero estado de nuestras finanzas. La casa era de mi padre, nuestros ahorros eran modestos y no existía ningún patrimonio oculto como ella había afirmado. El juez apreció mi franqueza. Fui objetivo, sin demonizar a Katy ni restar importancia a los hechos reales. Nuestra clara exposición de los hechos, apoyada por los testimonios de testigos clave durante el juicio, consolidó eficazmente nuestro caso. El juicio continuó con mi padre en el estrado, aclarando las protecciones financieras que había establecido hacía tiempo. Explicó que la casa estaba a su nombre y que él controlaba las inversiones, todas creadas para garantizar la seguridad a largo plazo. Afirmó que estos activos eran solo suyos, dejando a Katy sin ningún derecho legal. Después de mi padre, testificó un compañero de trabajo. El equipo de Katy había sugerido que yo recibía pagos no declarados, pero mi colega lo refutó decisivamente detallando mis modestos ingresos y mis acuerdos salariales regulares y transparentes. No había primas secretas ni flujos de ingresos ocultos, solo el salario que yo había declarado. Estos testimonios fueron fundamentales, ya que ilustraban claramente la falta de fundamento de las afirmaciones de Cassis. El juez reconoció la transparencia de mis acuerdos financieros, descartando cualquier idea de engaño por mi parte. Tras días de testimonios y deliberaciones jurídicas, el juez emitió finalmente el veredicto. Fue un alivio inmenso oír que se concedería el divorcio. Al negarse categóricamente las exigencias de Katy sobre la casa y los ahorros, se confirmó que los bienes legalmente a nombre de mi padre estaban fuera de su alcance. Solo recibió una pensión alimenticia mínima, a corto plazo y apenas suficiente para cubrir sus gastos legales. Lejos de mantener el estilo de vida que ella había previsto, el juez señaló como factores influyentes en su decisión la aventura de Katy y sus mínimas aportaciones económicas a nuestro patrimonio. Su decisión subrayó su incapacidad para presentarse realmente como víctima. Cuando se anunció el veredicto, se disipó el peso de meses de acusaciones y la ansiedad de una posible pérdida. Legalmente reivindicada, sentí un profundo alivio. Katy, sin embargo, reaccionó mal al resultado.
Abrumada por la decisión del juez, entre lágrimas acusó al sistema de ser injusto y afirmó que yo la había privado de la parte que le correspondía. Abandonó la sala bruscamente, angustiando visiblemente a su abogado con su dramática salida. Estaba claro que Katy no había previsto la posibilidad de perder el caso, y su conmoción era evidente. Para mí, el sentimiento predominante fue de alivio. Expresé mi gratitud a mi abogado, que había sido excepcionalmente competente durante todo el calvario, y salí del juzgado. Mientras salía, mi teléfono no paraba de recibir mensajes de felicitación de amigos y familiares que se habían enterado del veredicto. La noticia había circulado rápidamente entre la comunidad local, lo que me dio una sensación de reivindicación y la oportunidad de seguir adelante. Sin embargo, Katy no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Fuera del juzgado, se desencadenó dramáticamente ante los espectadores, proclamando en voz alta que yo había manipulado el sistema y prometiendo recurrir económicamente la decisión. Aunque sus perspectivas de apelación eran escasas, durante el juicio se supo que sus fondos se estaban agotando y que seguía dependiendo de préstamos de amigos y familiares solo para hacer frente a sus gastos. Esto puso de relieve lo crucial que había sido el asesoramiento financiero estratégico de mi padre para salvaguardar mi patrimonio. Sin su previsión, la situación podría haber sido drásticamente distinta. Estoy profundamente agradecido por el apoyo inquebrantable de mis amigos, familia y colegas, que me apoyaron a pesar de los intentos de Katy de empañar mi reputación. Mirando al futuro, sigo siendo optimista. Aunque reconozco que recuperarme de esta terrible experiencia llevará tiempo, tanto emocional como económicamente, estoy ansioso por progresar y recuperar la normalidad en mi vida. Esta experiencia me ha enseñado varias lecciones valiosas y estoy decidido a no repetir los errores del pasado. Por ahora, mi atención se centra en abrazar la tranquilidad que supone cerrar este tumultuoso capítulo y disfrutar de la paz de seguir adelante.